Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver el mensaje de la palabra en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Pero antes vamos a orar para que Dios nos alumbre acerca de lo que quiere que sepamos de su palabra. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que nos des guía, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para comprender la Escritura, para saber lo que a través de ella quieres decirme a mí y a mis hermanos. Que estas palabras sean vida, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego, mi Dios de los cielos, que, alabado sea tu nombre, también sea medicina para aquel que está enfermo. Que le dé aliento al que está débil, que le dé valor al que tiene miedo, que le dé ánimo al que está cansado, Padre. En el nombre de Jesús, que infunda fe al que ya está perdiendo la esperanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver aquí, a ti sea la gloria, una situación privilegiada que le tocó vivir a los discípulos, y vamos a leerla a partir del versículo 1, y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 3 hermanos solamente, que fueron testigos de algo que el Señor quería que vieran, que lo presenciaran. Fueron privilegiados. Ellos siempre estaban con el Señor y tuvieron el privilegio de ver cuál fue el cuerpo que ocupó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ese no es su cuerpo real ni celestial, es el cuerpo humano que tomó en el tiempo de su ministración, en los 33 años que vivió el Señor en la tierra, para darnos ejemplo de que con Él se puede. A ti sea la gloria. Alabado sea tu nombre, hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces aquí están estos hermanos, discípulos, los que iban a ser apóstoles también, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, aquí si vemos esto, esta es una visión que vamos a encontrar en varias partes. Antiguamente era el ángel de Jehová, después era el ángel del Señor, pero vemos, a ti sea la gloria, que el Señor vivía humildemente, como el hijo de un carpintero, vestía como el común de los hombres de la tierra, no era un empresario, era un obrero, un trabajador independiente, diríamos más, para adecuarlo a los tiempos de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero él tenía su dignidad celestial. Era el Hijo de Dios, cumpliendo una misión en la tierra. Y entonces aquí, cuando los lleva a este monte alto, les muestra a ellos, porque solo era a ellos la visión, su verdadera, ¿cómo diríamos? ¿Cómo era el Señor verdaderamente? La imagen gloriosa que Él tiene. No la que escondía el cuerpo humano, sino quién estaba en ese cuerpo humano que en ese momento andaba en la tierra con el nombre de Jesús, del mismo Hijo de Dios. ¿Cuál era el espíritu? Porque no tenía un espíritu cualquiera, no era un hombre cualquiera. Era el mismísimo Hijo de Dios hecho carne y tenían que verlo en su gloria. Y aquí va a pasar algo. Y algo de lo que tenemos que tomar nosotros nota para hacer. Bendito el nombre de Jesús. Algunos han tenido privilegio, como dice el Señor, de hospedar o atender ángeles. Y no han sabido que eran ángeles. Pensaron que eran buenas personas sirvientes del Señor. Hay otras que, bendito el nombre de Jesucristo, se les ha dado al Señor el privilegio de ver a sus santos ángeles.
Bendito el nombre del Señor. En su verdadera forma. Otros lo vieron en la forma humana que tomaron para la misión que hacían en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero acá se transfiguró delante de ellos. Se transforma delante de ellos y lo ven en su forma gloriosa el Señor. Su rostro resplandece como el sol, bendito el nombre de Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que el Señor de él emanaba luz, iluminaba. Y acá aparecen dos personas que a veces se confunden con otros dos personajes del Apocalipsis, pero vamos a entender un poco más por qué aparecen estas dos personas que ya habían partido. O sea, ya no estaban entre los vivos, vamos a decir así, en ese momento. Y es aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y la pregunta que muchos tratan de responder, ¿por qué era Moisés y por qué era Elías? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a tratar de sacar un poquito de qué es lo que, quién es, por qué estaban estas personas ahí, estos siervos de Dios. Uno, aleluya, no sé cómo llamarlo a Moisés, porque fue el más grande entre los siervos del Señor. Y bueno, Elías era un profeta. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, versículo 4, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que decían. Dice la palabra en el otro evangelio, en Lucas, dice, ellos no sabían lo que estaban diciendo, no se daban cuenta de la visión celestial que estaban viendo. Moisés había fallecido, así llaman, alabado sea el nombre de Jesucristo, más o menos un par de milenios antes, varios milenios antes. Y Elías también, desde el tiempo de los reyes, que, bueno, Elías no falleció, Elías fue arrebatado al tercer cielo. A ti sea la gloria, Padre. Pero acá el versículo 5 es la clave de todo esto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Si está diciendo, este es mi Hijo, quien está hablando es el Padre. Podríamos decir que fue la última vez que el Padre habló directamente a la tierra, registrado aquí en la Biblia. Alabado el nombre de Jesús. Pero dio una orden. Y una orden que debemos cumplir. A ti sea la gloria. Una orden sobre el Señor. Una orden sobre Jesús. Una orden sobre quién era su representante, su delegado, su ministro principal, bendito el nombre de Jesús, su Hijo, Hosanna Samacay Santo, al que el Señor coronó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al oír esto, versículo 6 dice, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La primera vez que habló el Señor así a la tierra, o una de las primeras veces, fue allá en el monte Sinaí, en que el Señor empezó a hablarle al pueblo desde el monte y su voz era como un trueno. Y el Señor quería hablarle a su pueblo y su pueblo tuvo miedo. Y le dijo, hable Él contigo, Moisés, y después tú nos dices lo que Él nos dice a nosotros. ¿Por qué tenían miedo? Porque estaban en la debilidad de su carne. Y cuando uno está en la carne, escuchar la voz de Dios, es como que uno se deshace como una gelatina. Aún estando uno en ayuno, en
oración, en propósito, y ve al Señor, y uno no puede dejar de temblar como una hoja por el potencia del Santo Señor, de la presencia divina del Señor. Imagínate cómo tiene que estar para ser llevado al tercer cielo, o sea que tenemos que mejorar mucho. Alabado el nombre de Jesús, porque su presencia hace temblar nuestra carne. ¿Y por qué hace temblar nuestra carne? Porque todavía hay pequeñas cositas acá y allá y allá, que son las que todavía me hacen temblar. Y aún, estando en santidad pura, no vas a dejar de temblar por el poder del Señor. A ti sea la gloria. Cuando se habla en los cielos, hasta los 24 ancianos arrojan sus coronas y se postran sobre sus rostros. Y acá los discípulos, miren, hermano querido, cuando uno reconoce la voz de Dios, nadie les dijo póstrense. Ellos solos se echaron a tierra seguramente porque reconocieron a la voz del Padre. Nos está hablando nuestro Padre desde los cielos. ¡Qué privilegio! Bendito el nombre de Jesús. Y obviamente que temieron y por eso se postraron. Siempre estaban con el Señor, estaban acostumbrados a estar con Él, pero oír la voz de Papá de los cielos, ¡ay, bendito el nombre de Jesús! ¡Qué gracia, qué privilegio! A ti sea la gloria. Y lo escucharon. Y dan testimonio ellos de que esto fue dicho por nuestro Padre. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Jesús se acercó y los tocó, porque dice acá que tuvieron gran temor. Eso es de sabio, hermano. ¿Saben por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El saber quién es nuestro Padre, saber lo que quiere y saber que cuando nuestro Padre habla es amén. Habla, Padre. Tu Hijo escucha. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, dice el versículo 7, Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bendito el nombre de Jesús. No sabría el Señor lo que temían estos varones. A ti sea la gloria. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí le estaba dando ya una orden. Y acá voy a seguir leyendo una parte para volver sobre quién era, por qué era Elías y por qué era Moisés los que estaban allí. Porque esto tiene que ver con la gracia más que con lo que muchos piensan. El versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Era el mensajero que iba a ir delante de la faz del Señor para enderezar las veredas, para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Bendito el nombre de Jesús. Tenía una misión, Juan. Aunque había una diferencia de 6 meses cuando nació, bendito el nombre de Dios con el Señor, pero ya tenía el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Elías, ya no como Elías, sino como Juan el Bautista, empezó su ministerio antes que el Señor. Empezó a bautizar en el Jordán, hablando del arrepentimiento de pecados y hablando y profetizando de Jesús, porque él sabía que Jesús venía tras de él, pero no le conocía de entre los hombres quién era. En realidad era su primo.
Bendito el nombre de Jesús. Estaban emparentados por la carne, pero el Señor le había dado señal de aquel sobre el cual vieres descender el Espíritu Santo como paloma, aquel es. Y él, y Asamacay Santo. Y Juan hablaba, viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Miren cómo se consideraba Elías con respecto al Señor. Y cuando ya se iba pagando los días de su ministerio, Juan nos dejó un testimonio que debemos tomarlo nosotros como vida, unas palabras que podemos interpretar para vida nuestra, porque empezaba a crecer la fama y la gloria del Señor. Y Juan se alegraba, y él decía, bendito el nombre de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque sabía que su obra estaba casi cumplida. Y bendito el nombre de Dios. Y es necesario que en mí Jesús crezca y que yo mengüe. Y es necesario que en ti Jesús crezca y que tú mengües, para que empiece a ser más el Señor en mí y menos yo. Oh Rabasaba Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Entonces, están hablando de Juan el Bautista, que era Elías, y uno de los que apareció aquí, en la transfiguración en el monte, dice, y aquí le aparecieron, en el versículo 3, Moisés y Elías hablando con él. Cuando se habla de Moisés en la Biblia, representa la ley. Bendito el nombre de Jesús. Porque Moisés trajo el pacto de la Pascua y la ley al pueblo de Dios, con mano poderosa. Sabemos allá en Génesis y Éxodo cómo sacó el pueblo, en Éxodo más que está narrado, cómo sacó, bendito el nombre de Dios, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Bendito el nombre de Dios, con mano poderosa y con milagros que hoy en día los científicos están comprobando. A ti sea la gloria. Alabado el nombre de Jesucristo, que decían que era imposible que se abrieran las aguas del Mar Rojo para que, a ti sea la gloria, el pueblo pasara y en seco. Un científico, basándose en esos hechos y en otras cosas, describió cómo fue que, bendito el nombre de Jesús, se abrió el mar. Y según alguna fuente de algunos rabinos, cuando ellos cruzaban por el lecho del mar, uno dirá, barro, fango. Sin embargo, hay una tradición que dice que el piso, sea lo que vendría a ser el lecho del mar, que tendría que ser barro, estaba caliente cuando el pueblo pasó. La Biblia dice que pasó en seco. El pueblo pasó en seco, no en medio del barro, si no se hubieran empantanado allí. ¿Y por qué estaría caliente? Porque seguramente el Señor secó ese barro para que el pueblo pasara en seco. Y encontraron, bendito el nombre de Jesús, luego en expediciones, ahí en uno de los brazos del Mar Rojo, ruedas de carros egipcios. Y que no se explicaban cómo podrían estar. Claro, trataban de explicar, sería un cargamento. ¿Qué cargamento? Eran las ruedas de los carros de los egipcios que fueron aplastados por las aguas, que fueron ahogados ahí cuando el Señor libró a Israel del poder del ejército egipcio. Y todavía quieren negar los milagros y el poder del Señor. Santo Dios del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Y Moisés subió al monte y habló cara a cara con Dios como no habló ningún otro hombre. Y el Señor, aleluya, le entregó las tablas de la ley. A ti sea la gloria escrita con su propia mano. A ti sea la gloria. Me imagino lo que atesoraría Moisés aquellas tablas. Que bendito el nombre de Dios, el pueblo no supo apreciar. Y no solo le dio las tablas, le dio enseñanzas, le dio ordenanzas, le dio cómo vivir, le dio preceptos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y lo podemos ver todo ahí
en los libros que siguen, en Levítico, bendito el nombre de Dios, después del Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, Deuteronomio es el último, que compila todo. Podemos ver toda la obra de lo que Moisés le dio al pueblo. Y en Israel se acostumbraba a decir, cuando se lea a Moisés, hablando de que se leía la ley que dejó Dios a través de Moisés. O sea, Moisés representa la ley y el antiguo pacto. O sea, aquí se presentó a alguien que representaba el pacto que en este momento, cuando el Señor sube al monte, está vigente. Todavía está vigente el pacto. Aleluya. A ti sea la gloria de la Pascua judía. Está vigente. Bendito el nombre de Dios. Pero se presenta otro que representa el ayer y el mañana, por decirlo así, el antes y el después. Representa, bendito el nombre de Dios, la anunciación de lo que va a venir, porque Juan anunció al Señor que iba a venir. Y Elías fue uno de los pocos arrebatados de la antigüedad, ascendió a los cielos. ¿Cómo iba a ascender el Señor? Aunque Elías ascendió vivo, a ti sea la gloria, pero el Señor resucitó y fue transformado y ascendió a los cielos. Pero en lo que representa a Elías, porque después ellos le preguntan ahí, ¿por qué tenía que venir Elías antes? Y le dice, Elías ya vino, era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no hablaba de la ley. Juan el Bautista hablaba de Jesús. Y Jesús es la gracia. Juan el Bautista bautizaba. El bautismo no está en la ley, está en la gracia. Y Juan vino bautizando con el bautismo de arrepentimiento. Y la primera palabra que trajo el Señor para anunciar el Evangelio fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, a ti sea la gloria. Entonces, ahí el Señor estaba con la representación de la ley y la gracia, porque Él, aleluya, fue a ti sea la gloria, la división entre el antes y el después. Cuando el Señor es crucificado en la cruz, bendito sea nuestro Señor, y derrama su sangre y entrega el Espíritu, a ti sea la gloria, se rompe el antiguo pacto. Ahí se rasgó el velo del templo de arriba abajo. No podían encender las lámparas del incensario. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo se había cumplido allí. Terminaba el pacto de la ley de Moisés. Y 3 días después, con la resurrección del Señor, comenzaba la gracia. El nuevo pacto en la sangre de Jesús, porque el Cordero fue sacrificado. El Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo Señor en la cruz clavado. Aleluya, lanceado. Con esa corona de espinas, latigado. Y con la sangre derramada. Para siempre, aleluya, quitó el pecado del mundo. El nuevo pacto. Entonces esto es lo que representa la transfiguración. Al Señor en su gloria, entre la ley y la gracia. Porque el Señor mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero como ustedes no la pueden cumplir en el antiguo pacto, la van a cumplir en el nuevo pacto, en la sangre del Señor. A ti sea la gloria, porque ahora tenemos los mandamientos, pero no es que yo tengo que cumplir los mandamientos porque soy cristiano. No, eso es un error. Sino que porque tengo a Jesús, porque lo he aceptado, porque lo he recibido en mi corazón. Ahora tengo a Dios y Él trajo al Padre. Y si creo y pido el Espíritu Santo, también viene el Espíritu Santo a morar en mi corazón. Entonces, como ahora lo tengo a Dios en mi corazón, como dijo el Señor, escribiré mis leyes en sus corazones de carne, bendito el nombre de Dios. Y ahí las escribió, porque ahora está el Señor y el Espíritu que me las recuerda, si lo tengo, cuando estoy bautizado. Pero lo mismo, el Espíritu siempre está conmigo, el que no está bautizado. Oh, Rabba santo, santo, y tu corazón siente, aleluya, que tiene que cumplir
Entonces, porque soy cristiano, cumplo la ley. Aleluya. Ya no hace falta que me vengan a decir y enseñar, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. No. El Señor dijo dos cosas, dos mandamientos. Amarás al Señor, aleluya, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A ti sea la gloria. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito el nombre de Jesús. Y el Señor dijo, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea que si yo amo al Señor por sobre todas las cosas y quiero obedecerle, y dice, pero mire lo que dice, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis recursos, con todo mi ser, bendito el nombre de Dios. Cuando uno ama a alguien, lo escucha y quiere complacerlo y quiere hacer lo que él dice. El hijo que ama a su padre lo manda a hacer algo, lo haré, papá, porque ama a su padre, a ti sea la gloria. El primer ejemplo fue del Señor, que amó a su padre, que tenía que venir a morir en la cruz por mí y por ti, y lo hizo. Pero cuando tú amas al Señor, a nuestro Padre, a Dios, vas a escuchar lo que Él dijo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A ti sea la gloria, Padre. Y el Señor dijo, todo lo que yo digo, no lo digo de mi propia cuenta, sino que mi Padre que está en los cielos me lo dijo, que os lo dijera. O sea que cuando yo lo escucho a Jesús, lo escucho al Padre. Porque los dos son uno, dijo el Señor. Y todas las palabras que encontramos acá en la Biblia, en los 4 testamentos, lo que se puede encontrar lo poco allá en el Antiguo Testamento, lo que vamos a encontrar del Señor, también en el Apocalipsis, alabado sea el nombre de Jesús. Todas esas palabras, que a veces en algunas Biblias las tenemos en rojo, las dijo el Padre. A ti sea la gloria. Se las dijo al Hijo para que el Hijo las dijera a nosotros. Y a mí me dice, escúchalo. A Él óyelo. Porque es su Hijo amado. Porque escuchando al Hijo, escucho al Padre. Obedeciendo a Jesús, obedezco al Padre. Sujetándome a Jesús, me sujeto al Padre. ¡Aleluya! La gloria sea para Dios. Y el Señor vino cumpliendo la orden del Padre por mí, porque me amó y se sacrificó en la cruz por mí y por ti. Y nos ha amado. A ti sea la gloria. Entonces, escuchemos al Señor. Escuchemos su palabra. Escuchemos lo que Él ordena. Aleluya. No nos vayamos con fábulas, como dice la palabra por ahí Pablo, que escuchemos lo que dice aquel. No, porque ahora hay que hacer, mentira. Hay que hacer lo que Jesús dijo, y lo que Jesús dijo está escrito acá en la Biblia. Sí, pero lo que pasa es que la Biblia era para otro tiempo. Mentira. Si la Biblia me está hablando del fin del tiempo, iba a ser para otro tiempo. Aleluya. Sí, dijo, ay, Santo Pablo mismo, siervo del Señor, apóstol de Jesucristo, dijo, si un ángel o nosotros mismos, hablando de Él, os anunciáramos otro evangelio que el que habéis aprendido, sea maldito, sea anatema. Entonces, bendito el nombre de Dios. Y el evangelio que anunció Pablo es el evangelio de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Entonces, mis hermanos, aquí está la razón principal por la cual no tenemos que salirnos de la palabra. Sí, pero vos sabés que hay otros libros que... Al fuego. No hay otros libros. Tíralos. No, pero... Tíralos. Bendito el nombre de Dios. ¿Qué otro libro puedes querer? Puedes tener una concordancia, un diccionario bíblico y ahí no más, No más de eso. A veces un manual bíblico para saber las costumbres antiguas. No, pero acá está la enseñanza del profesor tal, que es teólogo de la universidad.
No, ese yo lo quemo directamente, no, ni lo abro. Sí, así como si fuera la Inquisición, hermano. A ti está Macay Santo. Ni lo leas. Sí, pero habla cosas. No me interesan los interesantes, que el único interesante acá es Jesús. Y si no entiendo, no necesito un hombre que me explique. ¿Sabes? Aquí necesito el Espíritu Santo. Necesito el don de Dios. Necesito que me dé el don de ciencia, que me dé sabiduría para poder entender. Y dice Santiago, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Y anda a la biblioteca ahí cristiana, que hay muchos libros que te van a explicar cómo podés entenderlo. No, andate al instituto bíblico o anda allá que están dando... ¿Qué dice la palabra? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que se la dará y te va a dar un poquito. No, abundantemente y sin reproche, porque el Señor quiere que seas entendido. Y estás leyendo un versículo y no lo entiendes y te agarra la cabeza. ¿Qué significa esto? Ponte a orar y te aseguro que tu Padre que está en los cielos está escuchando y te está viendo. Ha visto que has leído ya como 10 veces el versículo, que te lo has memorizado y no sabes lo que significa. Pero tú estás pidiendo el entendimiento a Él y te aseguro, en 2 o 3 días, ¡ah, ya sé lo que es! ¿Y vos vas a pensar que uno fue tu mente? No. Fue tu Padre que te lo reveló. Así como se lo reveló a Pedro. Aleluya, que en ese momento no tenían el Espíritu Santo, pero Pedro dijo, cuando le preguntaron, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Dijo, pregunta al Señor, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y se adelantó Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo has revelado ni carne ni sangre. O sea, no vino otro. Pedro, él con el que estás, este es el Salvador. No, no fue así. Fue el Padre, se lo reveló directamente a Pedro. Y él lo supo. ¿Y cómo lo revela? Y esos son los misterios, hermanos, que tú lees algo. Ah, esto es esto. ¿Y cómo sabes qué es eso? Y no sabes cómo es. No lo entendemos. Son misterios de cómo vino el entendimiento, el conocimiento a mi cerebro, la luz que Dios me abrió, me dio inteligencia, me dio sabiduría. Y yo lo leo y sé qué es esto. Ah, y también puede ser esto otro. Pero si lo tomas de este otro punto, puede ser esto otro. La sabiduría de Dios. Y cuando empieza a ticia la gloria, a bajar y a bajar, hermano, y te impone tantas cosas, puede ser esto. Y ahí te empiezas a deleitar en la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Haz lo que la Biblia dice. Y en este canal, mi hermano, no vas a encontrar otra cosa que lo que dice este santo libro, la palabra de Dios. Todo basado en Él, todo por Él, todo explicado aquí como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo amado. A Él escuchemos. A Él vamos a... ¿Y cómo, bendito el nombre de Dios, cuando tú lo dices? Sí, pero yo estoy leyendo. Bueno, en cierta manera, mi hermano, cuando tú lo lees, lo estás escuchando a Él. A ti sea la gloria, Padre. Mi alma te alaba. Y bueno, los discípulos luego pudieron revelar esta visión que tuvieron allí en el monte. Y luego entendieron que, claro, el Señor estaba ahí, en ese momento, entre la ley y la gracia que venía. La ley que ya terminaba y la gracia que comenzaba. Esto significan estos dos grandes varones de Dios, Moisés y Elías, o Juan el Bautista, que vino después, bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a pedir al Señor que nos ayude a obedecer a nuestro Cristo, a obedecer su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Porque todo lo que el Señor quiere para ti y para mí, nunca, pero nunca, va a hacer daño. A veces nos disgustará, a veces no nos gustará. A veces tú puedes orar, pero Padre, ¿por qué esto si es esto? Tienes tu libre albedrío. Y muchas veces el Señor nos explica, por esto, hijo. Y luego no te das cuenta qué tonto que es uno y qué sabio que es el Señor. Era por esto y yo nunca me hubiera dado cuenta de cosas que a veces pasaron y que parecen que son adversas. Pero, si no hubiera pasado así, no hubiera sucedido esto otro. Pero ¿quién podía prever eso?
Aleluya, grande es el Señor. Grande es nuestro Cristo, que Él busca nuestro bien siempre. A ti sea la gloria. Por eso vamos a orar, para que no falte sobre nosotros sabiduría, entendimiento y obediencia. Amado Padre que estás en los cielos, he predicado esta tu palabra como me lo mandaste. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Te doy gracias porque tú siempre nos das a entender tu palabra. Oh Ray Saba Santo, Señor, desde Moisés, Alicaba Santo, hasta Juan el Bautista y luego desde tus discípulos hasta nosotros, tú has estado, y aún antes porque tú fundaste este mundo, viendo y velando por todos aquellos que te buscan. Señor, te pido por mí y por mis hermanos que te buscan día a día, que no falte sabiduría sobre sus vidas, que no falte entendimiento para comprender tus propósitos, Señor, que no falte, Señor, aleluya, luz para entender lo que quieres por tu palabra, que cuando tengamos, Señor, a ti sea la gloria, esas dudas, esa lucha entre el espíritu y la carne, sabiendo que hay cosas que tú mandas y que nuestra carne no quiere, sea tu espíritu quien venza para la gloria de tu nombre y nos des entendimiento a través de tu palabra y a través de ella, Señor, nos des la fe que necesitamos para vencer al enemigo, para, Señor, pedir y recibir, aleluya, esa fe que vence, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús al mundo. Esa fe que vence el pecado, que vence la enfermedad, que vence las adversidades. Ay, cae santo, que vence la debilidad, Señor. Por eso te pido también que fortalezcas a mis hermanos que se han debilitado, aquellos que están cansados, aquellos que ya están descreyendo, Padre, porque las cosas no suceden. Dales ánimo, Santo Padre, renuévalos. Cúbrelos bajo tu sangre, Padre. Y te pido, Señor, bendito el nombre de Jesús, que toque sus corazones para que no desfallezcan, Padre. Para que, ay Santo, le des un poquito más de esfuerzo para que sigan caminando, para que lleguen a la meta, Señor. Porque ya falta poco, Padre. Y ayuda a todos aquellos que estamos en esta carrera hasta llegar a la salvación de nuestras almas, para que lo hagamos, Señor. Bendito el nombre de Jesús, y ninguno se quede. Oh Samay, oh Raba Santo, Padre, bendito el nombre de Jesús. Que no falte abrigo, que no falte sustento, que no falte morada. Te pido por mis hermanos que están sin trabajo, que tú pronto, Señor, pronto, mi Cristo, te lo pido, proveas, que puedan tener trabajo con que conseguir el sustento para su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque sé que lo vas a hacer, Padre mío. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es el mensaje de la palabra de hoy y será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite.